Guerra económica desatada. México responde a Trump con un golpe que puede hundir a Estados Unidos. Bienvenidos a México al Día, el programa donde la política se convierte en un espectáculo tan surrealista que hasta Salvador Dalí se sentiría avergonzado. Hoy, prepárense porque vamos a hablar de una guerra económica entre Estados Unidos y México que es más intensa que un episodio de telenovela, pero con menos amor y más aranceles. Así que, abróchense los cinturones, que esto se va a poner picante. Inicio con gancho potente. ¿Sabían que Donald Trump acaba de lanzar un golpe que podría reescribir la historia de las relaciones comerciales entre Estados Unidos y México? Y no se trata de un nuevo capítulo de su autobiografía, ¿Cómo ser un magnate del caos? Hablamos de aranceles que amenazan con desatar el caos. Pero no estamos hablando de una pelea entre vecinos por un perro que ladra demasiado, sino de una verdadera guerra económica que podría paralizar industrias y dejar a millones de trabajadores preguntándose si su próximo cheque será en dólares o en promesas vacías. Así que, en un movimiento que podría rivalizar con los mejores giros de un thriller de Hollywood, Trump ha decidido que lo mejor que puede hacer es subir los aranceles. Porque, claro, en lugar de sentarse a negociar como adultos, decidió que era más divertido jugar Monopoly, pero con la economía de dos países. ¡Qué gran idea! ¿A quién no le encanta arruinar una buena relación comercial como si fuera una cena familiar en la que uno de los tíos decide hablar de política? Y como si eso no fuera suficiente, México, en un acto que muchos consideran más inteligente que el último intento de Trump de leer un teleprompter, decidió cortar la exportación de componentes automotrices clave. Sí, esos mismos componentes que mantienen vivas las líneas de ensamblaje en Estados Unidos. Es como si en un momento de inspiración, alguien en el gobierno mexicano dijo: ¿y si hacemos que ellos sientan lo que es quedarse sin tacos en un viernes por la noche? Imagínense a los ejecutivos de Ford y General Motors en sus oficinas mirando por la ventana, como si esperaran que un unicornio viniera a entregar las piezas que necesitan. ¡Ey, mira! ¡Unicornio! ¡Oh, espera! Son solo nuestros sueños de un acuerdo comercial que se desmoronan. Pero la verdad es que, sin esas piezas, las fábricas están más silenciosas que una reunión en la que Trump no puede interrumpir a nadie. Y para colmo, la industria automotriz de Norteamérica ha funcionado como un reloj suizo durante décadas. Piezas que cruzaban la frontera a diario, fábricas perfectamente sincronizadas y un sistema justo a tiempo que minimizaba inventarios para maximizar ganancias. Pero, ¡sorpresa! Ese equilibrio delicado tenía una debilidad y ahora, con esta jugada mexicana, estamos todos en un juego de Shenga donde el último bloque que quites podría hacer que todo se derrumbe. Pero aquí está el golpe maestro. La industria automotriz de Estados Unidos, que solía ser el orgullo del país, ahora parece un rompecabezas con una pieza que falta. ¿Y adivinen qué? Esa pieza no es un tornillo, es la cadena de suministro de México. Así que, gracias a la genialidad de Trump y su deseo de jugar al rey del arancel, ahora estamos todos esperando a que alguien encuentre la pieza que falta. Y mientras tanto, los concesionarios están más vacíos que la billetera de un estudiante universitario después de comprar libros de texto. Pero no se preocupen, amigos, porque en vez de buscar soluciones, los políticos de ambos países están en el juego de ¿quién tiene la culpa?, como si estuvieran en una competencia de chistes malos. Mientras tanto, los trabajadores están atrapados en medio de esta guerra, esperando que alguien se acuerde de que detrás de cada auto hay un trabajador que necesita llevar comida a casa. Y hablemos de esos trabajadores. Miles de ellos dependen de que esta cadena nunca se rompa. Son los que están en la línea de ensamblaje, los que transportan las piezas, los que se aseguran de que esos autos salgan a la venta. Ahora se encuentran en una situación de incertidumbre total. Imagina por un momento a un padre de familia que trabaja en una planta de ensamblaje. Se levanta por la mañana, se prepara para ir a trabajar y de repente su trabajo se convierte en una especie de ¿quién quiere ser millonario? Pero en vez de premios, solo hay despidos. Las fábricas han comenzado a detenerse. Las luces se apagan, los motores dejan de rugir y el ruido característico de la producción se convierte en un silencio que asusta más que una película de terror.
En solo unos días, gigantes como Ford y General Motors se vieron obligados a apagar las máquinas. Las plantas en Michigan, Ohio y Kentucky quedaron en silencio. ¿Por qué? Porque faltaban componentes clave, transmisiones, arneses, motores, piezas que no puedes improvisar, y sin ellas no hay autos. Impacto en la economía. ¿Pueden imaginar el caos detrás de las puertas cerradas de esas fábricas? Empleados enviados a casa sin respuesta, cadenas de producción detenidas, vehículos incompletos acumulándose en los patios como un recordatorio de lo que se está perdiendo. Cada minuto parado representa millones de dólares volando por la ventana. Y aquí es donde todo se vuelve aún más oscuro porque no solo se trata de empresas perdiendo dinero, hay miles de trabajadores que viven al día que de pronto ya no saben si podrán pagar la renta, la escuela de sus hijos o simplemente llenar el refrigerador esta semana. La incertidumbre es total, la ansiedad insoportable. Los sindicatos que durante años se mantuvieron en alerta ahora gritan. Acusan que esta guerra comercial disfrazada de estrategia económica no castiga a los poderosos, sino a los más vulnerables, a los que ensamblan piezas, a los que transportan materiales, a los que venden vehículos. Y tienen razón. La ironía es que el consumidor, ese que siempre termina pagando los platos rotos, es el primero en sufrir. Menos oferta, más demanda, precios imposibles. Así que, ¿qué hace la gente? Se paraliza. Deja de comprar, se congela el mercado y el golpe se multiplica. Mientras tanto, en los pisos altos de Wall Street, las alarmas no paran de sonar. Las acciones de las automotrices y sus proveedores se desploman. La palabra crisis ya no se menciona en susurros, sino en reuniones urgentes, llamadas frenéticas y decisiones desesperadas. Los inversionistas temen una recesión en cadena porque de donde cae la industria automotriz, otros sectores tiemblan. Y eso ya está pasando. El acero y el aluminio, insumos clave para fabricar vehículos, comienzan a sentir el impacto. Las órdenes se reducen, los precios se ajustan y las empresas que dependen de ese flujo constante de materia prima comienzan a recortar personal. Todo se conecta, todo se derrumba como un dominó. Las empresas de logística, por su parte, ya están reportando retrasos, cancelaciones y pérdidas históricas. El famoso modelo de producción justo a tiempo se ha convertido en su peor enemigo. Porque en un mundo hiperconectado, la falta de una sola pieza puede detener toda la maquinaria. ¿Y sabes qué es lo peor de todo esto? Que esto no se queda solo en la industria automotriz. El alza en los precios de los vehículos amenaza con arrastrar al resto de la economía. Si la gente gasta más en su auto, tiene menos para gastar en otras cosas. Se frena el consumo, se enfría el mercado, se rompe el equilibrio. Empresas de seguros, servicios de mantenimiento, créditos para compra de autos, todos están viendo cómo sus números caen. Y lo que parecía una crisis puntual comienza a parecerse demasiado a una bola de nieve imparable. Pero aquí no acaba la historia, porque mientras Estados Unidos lidia con su crisis interna, México toma decisiones que podrían cambiarlo todo. En lugar de ceder, fortalece sus alianzas con otros gigantes económicos: China, la Unión Europea, Sudamérica. Una jugada arriesgada, sí, pero también inteligente porque en el fondo, México ya no quiere depender de una sola potencia. Y eso para Washington es un golpe al ego, porque durante décadas la industria automotriz de Estados Unidos ha dependido de su vecino del sur, no solo por la mano de obra barata, sino por la eficiencia de su infraestructura, la especialización de sus fábricas, los tratados comerciales que agilizan el flujo de bienes. Pero ahora todo eso está en juego. Algunos políticos norteamericanos proponen mover la producción a otros países o incluso repatriarla, pero eso no es tan fácil como parece. ¿Cuánto costaría desmantelar un sistema de fabricación complejo que lleva décadas funcionando? ¿Cuántos años tomaría reconstruirlo en casa? La respuesta es clara: no es viable, no a corto plazo. Y mientras tanto, el daño sigue creciendo. En los pasillos del Congreso, los legisladores discuten sin parar. Algunos piden eliminar los aranceles, otros quieren renegociar. Pero hay algo que todos saben:
aunque nadie lo diga en voz alta. Seguir por este camino puede destruir todo lo que han construido. Y mientras se decide qué hacer, el reloj avanza, las pérdidas se acumulan, la desconfianza crece. Y el sector agrícola, que parecía ajeno a esta tormenta, también empieza a temblar. Porque si México decide contraatacar, los productos agrícolas estadounidenses serían el siguiente objetivo. Millones en exportaciones en riesgo, productores que podrían perder sus mercados, estados enteros afectados y todo por una guerra comercial que para muchos no tiene sentido. La presión sobre el gobierno se intensifica. Empresarios, trabajadores, sindicatos y legisladores exigen respuestas, pero cada decisión tiene un precio. Dar marcha atrás sería admitir derrota, pero avanzar podría llevarlos al abismo. ¿Y tú qué piensas? ¿Vale la pena sostener una guerra que está destruyendo más de lo que protege? ¿Quién debe ceder primero? Déjanos saber en los comentarios.